Amigos, ¿qué tal? Aquí estamos de regreso con ustedes para hablar de este tema tan fundamental en la vida cristiana y pues con la iglesia. Es el tema de Israel, la iglesia y los últimos tiempos. Y decíamos básicamente en nuestra clase anterior, nuestro tema anterior, que Dios llamó a Abraham y él hizo con él un pacto perpetuo, un pacto eterno de señalarlo para bendecir en él a todas las naciones. Y ese es el corazón de Dios. Y hablábamos cómo desde Génesis hasta Apocalipsis se encuentra la palabra Jerusalén e Israel, porque Dios tiene un plan para ellos. Ahora, obviamente Israel falla, peca contra Dios, y Dios toma esto que se llama el tiempo de los gentiles y nos llama a nosotros como el pueblo de Dios para servir de instrumento, tanto para orar por ellos como para predicar. Estoy aquí, como ustedes saben, con Oscar nuevamente para hablar de este tema. Y hoy nuestro segundo punto queremos enfocarlo de cuáles podrían ser los impedimentos que la iglesia ha tenido para ser parte de lo que Dios quiere hacer con Israel. Miren, yo creo que muchas veces se ha tomado una posición un poquito como fetichista, ¿no? O sea, pues Israel, Dios dice que lo bendigamos y para que nos vaya bien. Y es más, algunas personas se han tratado de hacer así como un poquito judías, ¿no? Utilizar una kippah o volverse al Antiguo Testamento, pero el plan no es ese, hermanos queridos, es tener un entendimiento del plan de Dios inicial con Israel y final y el papel que nosotros jugamos. Entonces, ¿cuáles consideras tú, Oscar, que pueden ser los impedimentos que la iglesia tiene para ser parte de este plan glorioso? Yo creo que ha sido la mala interpretación de las profecías. Sí, claro. Pues se ha creado como cierta espiritualización de las profecías, del punto de que, bueno, ya como Israel pecó y como Israel mató al Mesías, entonces las promesas que estaban dedicadas a ellos ahora están dedicadas a la iglesia, lo cual es un error. De lo que hemos estado estudiando, Dios nunca ha rechazado a Israel. Pablo lo afirma y lo hemos dicho ya varias veces en estas clases. El Señor nunca ha rechazado a Israel, Él mantiene su promesa con Israel. Y si nosotros como iglesia no entendemos las profecías del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento hacia Israel, entonces vamos a tener una doctrina súper desviada del propósito central de Dios acerca de lo que Él quiere hacer con la humanidad. Así es. Hay que tener mucho cuidado, hermanos queridos, porque existe esta teología del reemplazo, donde ha dicho, bueno, tú donde diga Israel, quita el nombre de Israel y pon a la iglesia. Y sí, es verdad que Dios tiene principios que operan para Israel y que operan en la iglesia, como el hecho de arrepentirnos y Dios nos restaura, esa famosa frase o versículo de 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo, que obviamente se puede aplicar a Israel y también a la iglesia. Pero esta idea de que Dios ha desechado a Israel no es bíblica y puede ser peligrosa, puede ser una doctrina que de hecho a lo largo de la historia de la iglesia ha causado graves errores, ¿no? Como en el caso de Calvino y de Lutero, quienes terminaron asumiendo que ya Dios había desechado a Israel y de hecho sentaron el precedente para cosas como el mismo nazismo, ¿no? Entonces, nosotros como creyentes del Nuevo Testamento, antes de la venida de Cristo, tenemos que entender cuál es nuestro papel, hermanos, y como decía Oscar, no caer en la ignorancia, decir, pues yo no sé, yo no soy judío, o yo oigo cosas allá que no entiendo. No, nosotros somos llamados a sí entender, y de hecho Romanos 8, 9, 10, 11 y 12 hablan acerca de la postura apostólica, de qué es el plan que Dios tiene para ellos, cómo es que ellos fueron temporalmente endurecidos para nuestra salvación. Nosotros ahora fungimos como un medio de intercesión para orar por ellos, para compartir la palabra, pero eventualmente ellos también vendrán a los pies de Cristo y hay una promesa donde ellos recibirán al Mesías y dice en Romanos que todo Israel será salvo. Entonces, sí, hermanos, mucho cuidado con prejuicios religiosos, con a veces no estudiar, porque Dios quiere que la iglesia participe de la historia de Dios con Israel. Nosotros somos llamados a ser parte de la historia. De hecho, tú me comentabas hoy en la mañana acerca de cómo está este olivo y platícanos un poco de lo que Pablo habla en Romanos, por favor. Sí, es interesante que en Romanos 11 habla acerca del olivo silvestre, de que nosotros fuimos injertados y de que ellos fueron desgajados, pero van a volver a ser
injertados al olivo original. Así es. Pero el punto que tocaba mucho en mi corazón era que Dios lo que quiere es reunir una familia otra vez. Sí. Nosotros fuimos injertados dentro de la familia. Ellos por un tiempo están lejos, pero van a volver. Es como la parábola del hijo pródigo, de que el hijo vuelve a casa otra vez. Y así mismo Israel va a volver. Pero lo interesante es de que así como el que Israel haya sido enceguecido y ese enceguecimiento trajo a nosotros la verdad, la luz, la restauración de Israel va a traer de que todos juntos podamos disfrutar de la venida del Cordero. Pues es lo que el Señor quiere hacer. Él quiere tener a su familia reunida, juntas, todos juntos, como un solo cuerpo, para estar con Él y vivir con Él eternamente. Es el propósito final de todo esto. Excelente. Pablo dice también, es algo bien importante, que si en el ser ellos desechados por causa de su pecado, eso representó la salvación de los gentiles, dice, su restauración no es otra cosa sino resurrección de los muertos para nosotros. Entonces observe cómo Pablo dice que ellos siguen en el plan central de Dios, y entonces en este ser desechados nosotros venimos por la gracia de Dios a formar parte del pueblo de Dios, pero finalmente la restauración final de Israel que está prometida en la Escritura representará la resurrección de los muertos. Entonces es importante, hermanos queridos, el que como cristianos removamos los impedimentos que nos impiden cumplir lo que Dios espera de nosotros para su plan perfecto, específicamente en cuanto a Israel. Se nos ha terminado el tiempo, pero vamos a continuar hablando de este tema tan importante. Agradezco a Oscar sus comentarios y de verdad yo les animo a que ustedes también comenten acerca de este tema, que lo estudien, que lo platiquen, para que podamos, toda la iglesia, llegar a la madurez y ocupar el lugar que Dios nos ha dado en este momento para su plan glorioso en las naciones y específicamente en Israel. Que Dios nos los bendiga. Gracias, Oscar. Gracias a todos por su atención.